Bueno, y en primer lugar, tenemos acá de invitado al compañero Fabián Harari para hablar un poco de la situación nacional y la situación internacional. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Pablo? Bueno, muchas gracias por estar acá. Y quería arrancar haciéndote esta pregunta. A principio de año, cuando empezaba esta gestión libertaria, nos debatíamos entre si Milei estaba, qué tan cerca estaba del helicóptero. ¿Hoy tenemos que hablar de lo mismo o ya podemos hablar de una reelección del presidente? Mirá, ni una cosa ni la otra, pero se queda claro que está haciendo un trayecto que va de un lado al otro. Vos fíjate que Milei empezó casi solo, es decir, con un porcentaje muy bajo, que es en realidad más o menos lo que tenía, por ejemplo, el kirchnerismo puro cuando ganó en 2019, pero empezó con un porcentaje muy bajo, con votos prestados en el balotaje, digamos, con un parlamento muy adverso, es decir, solamente tenía 39 diputados y 6 senadores, sin gobernadores. Incluso ya el primer día se peleó con la vice, con lo cual, digamos, uno decía, esta persona no sé cómo se va a sostener, porque además de todo eso proponía un ajuste muy fuerte, ¿no? Ujú. Y sin embargo, hoy es la principal fuerza política del país, hoy el gobierno hace lo que quiere. Es tanto que hace lo que quiere que directamente eh, el PRO lo quiere correr con la ficha limpia para que Cristina no se presente, y él directamente veta la ficha limpia en el Parlamento, donde se suponía que él tenía minoría. La pregunta es, bueno, ¿cómo hizo? Claro, eso te quería preguntar, qué hay de virtud propia y qué hay de falta Claro. de resto, ¿no? O sea, Bueno, ¿cómo es la oposición a este bueno, gobierno? hay una cuestión ahí. En primera cuestión, lo hizo pulverizando a sus opositores, o sea, pulverizando la Ujú, oposición. Una oposición que ya venía en un problema, porque hay un problema general, que hay una crisis política, hay una crisis del sistema político argentino ujú. que se arrastra de décadas. Y por lo tanto, eso se vio incluso en las coaliciones que se presentaron. Vos fíjate que se presentaron dos grandes coaliciones. Una de ellas, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que fue la que más estalló. Que fue la que más estalló porque era la más grande, la que más Ujú. abarcaba. Ahora uno se pregunta, Juntos por el Cambio, vamos a suponer que ganaba Patricia Bullrich. ¿Cómo gobernaban? ¿No? Es decir, hay cosas que se armaron así. Él, por ejemplo, eh, como digo, pulverizó Juntos por el Cambio, lo pulverizó en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO y la coalición cívica. Hoy son 4 partidos. Ahora, dentro de esos 4 partidos también fue pulverizando a la UCR con De Loredo y Lustó, y al PRO, que se le fue Patricia Bullrich por derecha, Larreta por izquierda, con lo cual, bueno, al propio peronismo, perdón, al propio kirchnerismo. Ujú. ¿No? Hoy está Massa por un lado, Kicillof por el otro y Cristina La Cámpora por el otro. Si hoy en día incluso no sabemos si tenemos kirchnerismo. Con lo cual, ese es el gran eje de Milei. Milei en realidad pensó simplemente en anular los 2 tercios. O sea, todo el chiste de Milei en términos legislativos, en términos políticos generales, es anular esos 2 tercios. Los 2 tercios de diputados o senadores que le impedían gobernar. Una vez que él logró eliminar eso, ya está. Ya puede avanzar. Por lo tanto, controla el Parlamento. Ahora va por la justicia. ¿No? Es decir, va controlando el resto de los poderes. Como digo, por un lado por una crisis política muy fuerte, otro por lo que dijiste vos al principio de tu introducción, Eso es te decir, quería preguntar, porque parecía que Milei le quedaba cómodo a la oposición porque era la avanzada de este consenso liberal, ¿no? De un acuerdo más general, y en todo caso, el resto de la oposición burguesa estaba en la posición cómoda de la posición moderada, ¿sí? ¿No? Y Milei era el que por ahí, el que hacía las locuras. Pero ahora vos planteás que esto en realidad deja muy incómodo a la oposición porque no sabe cómo plantearse, está en crisis. el problema es que tiene que ver con eso, con lo que vos decís. Lo que dice Milei que hay que hacer es lo que iba a hacer cualquiera. Vos fíjate que si agarrás cualquier entrevista a Rubinstein, que era digamos, el ministro de Economía, el que iba a ser ministro de Economía de Massa si ganaba, y que era el ministro real de Sí. Economía de Alberto, dijo que lo que hizo Milei está todo muy bien. Creo que algún detalle, pero en general sí está todo muy bien, incluso en la velocidad en que lo hizo. Ujú. ¿No? Con lo cual, digamos, en realidad no hay oposición en términos a las medidas más importantes de mi ley, simplemente porque es lo que quiere toda la burguesía. Es el consenso que hay en el conjunto de la burguesía y en el conjunto de los partidos. Por lo tanto, es difícil decirle que no. Eso en términos más programáticos. Después, esto que yo te estoy contando. Hay una crisis política en general de los partidos y esa crisis política se va reactualizando. Se juntan para las elecciones y después se desarman muy rápidamente. Entonces, esta idea Bien. de que Milei está solo, sí, está bien, Milei está solo, pero Milei fue solo.
Todo el resto son pastiches que se armaban para la elección. El pastiche de Juntos por el Cambio, de la candidatura de Bullrich, no era diferente del pastiche que armó Cristina con Alberto y con Massa. Entonces, ahí hay un problema. Después hay otra cuestión que tiene que ver con que hay una fracción de la clase obrera que apoya a Milei. Milei no es simplemente es un loco, pero tiene un apoyo social muy importante. Eso te quería preguntar. ¿Milei está cumpliendo con lo que prometió? Porque también a principio de año se debatía que no iba a cumplirlo o que nadie lo iba a dejar hacer las cosas que se propone. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Mira, en términos muy estrictos, hay cosas que no. O sea, él dijo que iba a terminar con la casta, gobierna No, con la es todo casta y lo lo vimos contrario. en la votación de ficha limpia. O el acuerdo que tiene con el hijo ahora con Cristina, que ya se materializó. Porque recordemos que, digamos, los legisladores, digamos, la legisladora de Cristina le firmó el pliego para que se presente el pliego del hijo. Bien. Eh, Después prometía dolarización. pero después hay otra cuestión. Todo lo que él llamaba los empresarios, Ujú, ahora se dice que ahora no fue a la reunión con la UIA, pero bien que, digamos, mantuvo las retenciones, mantuvo sobre todo los subsidios a Tierra del Fuego, él dice que son derechos adquiridos, recordemos, es ujú, 1.200.000 millones de dólares por año y ujú. un déficit comercial de 4.000 millones de dólares por año con las industrias de Tierra del Fuego, que eso, digamos, un libertario no lo permite. Sí, sí, sí. El dólar lo tiene fijo, con lo cual eso tampoco se supone que es algo de un libertario. Tuvo muy regulado algunos precios hasta ahora, tampoco tiene que ver con una cuestión libertaria. Es decir, en términos muy estrictos, su programa ultraliberal no lo está aplicando ni en términos políticos, porque está haciendo pacto con toda la casta, ni en términos económicos. Ahora, ¿y cómo Lo ves que, con esta situación el apoyo que sostiene a este gobierno? claro, lo que sí está aplicando es un ajuste muy feroz, Ujú, ¿no? Es decir, el ajuste que quería la burguesía, eso sí lo está aplicando. Entonces, hay una, como digo, la burguesía lo apoya, con alguna oposición puntual, caso de la universidad, por ejemplo. Eh, y después hay una fracción de la clase obrera que, digamos, tiene que ver con una fracción muy pauperizada, muy desinstitucionalizada. Todo lo que uno llamaría a esos trabajadores autónomos de Uber, Rappi, ujú, etcétera, que trabajan, digamos, en condiciones muy informales, que no tienen sindicato, que no tienen representación, que no están vinculados a alguna organización social por la vía de cooperativas o planes sociales. Y esa gente es gente que quedó al margen de todo y que, digamos, aparece enfrentada con el resto de la clase obrera. Y lo que quiere es simplemente que el Estado no lo moleste. ¿No? Es decir, por ejemplo, yo estoy haciendo el reparto en Rappi, viene el Estado y me para porque no tengo casco. Bueno, el Estado me está jodiendo. O me quiere cobrar un está impuesto. claro. Entonces, Sí, sí. tiene esa concepción y tiene que ver con una estrategia que ha tenido en general la burguesía, pero básicamente el kirchnerismo de fragmentar la clase obrera para poder controlarla mejor. Bueno, el resultado también es esto, ¿no? Es decir, la clase obrera está muy fragmentada. Y también acá hay una crítica que uno diría, bueno, la izquierda tampoco pudo lograr una unificación de la clase obrera para que estas cosas no pasen, ¿no? Bien, te saco un poco del plano nacional y vamos a lo internacional. Esta semana se conoció la tapa de The Economist con en la portada ahí Javier Milei y bueno, todos salieron los libertarios en las redes a festejar el fenómeno barrial. Te quiero preguntar, ¿qué es Milei en el mundo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué busca con la política exterior este gobierno? Porque por lo menos en lo declamativo parece que viene a romper todo, viene a romper con tradiciones de política exterior de Argentina, propone un alineamiento estricto con Estados Unidos e Israel. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en términos de lo que es la política de tratados comerciales, por ejemplo, es piloto automático. De 21 acuerdos que firmó, 7 son con el Mercosur, que se Bien. supone que es Lula, o sea, básicamente es Brasil, ¿no? Que él dice, Ujú. no voy a comerciar. Después él dijo, yo con comunistas asesinos no comercio con Con China, y en China realidad con no. el único país que le dio plata fuera de organismos internacionales es China, con el Claro. swap. Y se reunió antes del G20, antes de insultar a la gente del G20, se reunió, además el G20 lo firmó. Es decir, él, digamos, donde tiene que firmar, firmó. Eh, por lo tanto, después los acuerdos que hacen son los acuerdos que venía haciendo la Argentina. Es decir, hace acuerdos, por ejemplo, con China y con Japón para proveer de materias primas. Básicamente con China hizo un acuerdo para proveer de carne de cerdo y carne aviar. ¿No? Con Japón una serie de acuerdos para el tema de la agricultura y la minería. Es decir, Bien. no está cambiando lo que la Argentina ya venía haciendo.
Sí, hace algunos acuerdos, por ejemplo, con Perú hizo acuerdos para que venga gente que pueda ser conductor de las plataformas, o sea, Uber, Uber o Didi, ese tipo de cosas, sin Ujú. tener que revalidar el registro, por ejemplo. O con Israel hizo un acuerdo para que los trabajadores que vayan de acá para allá cobren la seguridad social de acá y no de allá. O sea, precarizamos allá con nuestra plata, Bien. ¿no? O sea, decís, en términos generales es un kirchnerismo en piloto automático. Ahora, en el medio también Trump gana las elecciones de Estados Unidos y, aunque tiene una ideología completamente opuesta, podríamos decir, en muchos aspectos a Milei, bueno, el gobierno acá lo está presentando como diciendo, bueno, ahora esta es la carta de salvación que nos va a permitir el ingreso de divisas y la reelección directamente. ¿Vos creés que es así, que Trump va a salvar el gobierno de Milei? Mirá, hay una cuestión. La distinción que quiere hacer Milei es en términos políticos, ¿no? Y además mucho escándalo para ver si llama la atención. Eh, Ojo con Trump, porque es cierto que Trump se alinea políticamente en términos generales, en términos de bloque de poder con Milei. Pero Trump es un proteccionista. Y eso va a ser un problema para la Argentina, por varios motivos. Primero, por la capacidad de la Argentina que quiera exportar a Estados Unidos. En segundo lugar, porque Trump va a querer apreciar el dólar y por lo tanto, si Trump se aprecia el dólar y si le sumamos la devaluación de Brasil, vamos a tener un problema con el dólar atrasado. Bien. Y por último, Trump propone una guerra comercial con China, igual eso también va a afectar a la Argentina. El problema acá es que la Argentina tenía una posibilidad, con el ascenso de Trump y la guerra comercial con China, Argentina tenía una posibilidad para jugar a dos puntas. Bien. Ahora, si vos te alineás directamente con Trump, esa posibilidad Se está se te va desperdiciando. diluyendo. No quiero decir que esa posibilidad se fuma porque Milei sigue negociando. Ahora, si eso escala, en algún momento tenés que colocarte. Digo, si Milei quiere colocarse, ¿no? Bien. Bueno, perfecto, Fabián. Muy interesante haber charlado con vos. Para cerrarte, nada más te quería preguntar qué es Argentina en el mundo, ¿no? Porque Milei se presenta como uno de los dos líderes más importantes del mundo. ¿Qué tiene para jugar ahí, no? Argentina es nulo económicamente, es nulo geoestratégicamente, si no está en un lugar geográfico muy importante, Mm, y es nulo militarmente. claro. Es decir, es una pluma en el viento en términos de la política mundial. Por eso lo único que puede hacer Milei es hacer gestos ampulosos y, como digo, sí colocarse como parte de una avanzada a nivel internacional, que eso es parte también del insumo nacional. Es decir, es parte de lo que yo llamé en una columna la internacional del terror, ¿no? Y Claro. ese clima general, ese clima ambiente, lo ayuda a nivel local y, como digo, él se engloba en parte de digamos, de esa corriente, ¿no? Perfecto. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por haber participado de esta emisión de iPlata. Recomendamos que vean su columna Un Mundo en Crisis en nuestro canal de YouTube y seguimos con más entrevistas. Muchas gracias.